100 megas ya no son suficientes. Desde Adamo te ponemos a 1000. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta a toda tu familia. Llama ahora y llévate la fibra gratis hasta 2022 con 3 meses de Netflix de regalo. Que no te paren, ponte a 1000. Adamo. Así que de este lugar del planeta que llamáis Galicia, es de donde extraéis vuestra recarga los humanos. Detecto la presencia de aguas de origen magmático, con sílice, litio y magnesio. Mis datos confirman unas condiciones únicas para vuestra recarga natural. Somos muy diferentes, pero ambos necesitamos recargarnos. Cabreiroa, recarga 100% natural. Tus compras en Boulevard Comercial Altamira, en el centro de Torrelavega. Zona infantil, moda, servicios, restauración, prensa, alimentación, estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio y hotel. Abierto de lunes a sábado. Boulevard Comercial Altamira, Paseo de Julio Aceur en Torrelavega. Más información www.boulevardaltamira.es. Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49. Mesón Cántabro, somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cántabro Sidrería, bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta número 8 en Torrelavega. Teléfono 942 04 24 33. Restaurante Yanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo. Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Yanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, en Tagle. Teléfono 942 810426.
Bienvenidos una noche más a La Trastienda, un programa en el que nos gusta hablar tranquilamente y reflexionar sobre cuestiones que creemos que son importantes para los cántabros y para las cántabras. Hoy, que es una fecha muy especial, vamos a tener un programa también especial. Y es que no se nos puede olvidar que hoy es 25 de noviembre y todo lo que ello significa con todas las celebraciones y reivindicaciones que estamos viviendo en este día. Hoy hablaremos, como no podía ser de otra manera, de las violencias machistas, de las violencias que sufren las mujeres, y lo van a hablar 3 mujeres jóvenes desde distintos puntos de vista. Para hablar de todo ello, esta noche me acompaña María Pardo. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Además, también tenemos con nosotros a Lara García. Buenas Bienvenida. noches. Y por último tenemos a Julia González. Buenas noches. Gracias. Vamos a profundizar, como decía, en la importancia, en la relevancia que tiene la lucha contra las violencias machistas, en la importancia que tiene el ir poco a poco acabando con una lacra que en las últimas décadas se ha significado en más de 1000 asesinatos. Estamos hablando de cifras realmente altas, estamos hablando de que no podemos normalizar que exista una serie de conductas por las que mueren más de 70 personas, más de 70 mujeres, todos los años. Para hablar de ello, para empezar a profundizar, Julia, ¿cómo surge el 25 de noviembre? ¿Cuáles son las principales reclamaciones que hacéis desde los movimientos feministas? ¿Cuál es la situación actual ahora mismo que vive España y la que vive Cantabria? Bueno, pues realmente creo que es más que evidente que se ha vuelto insostenible la cantidad de asesinatos machistas que vivimos cada año en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino prácticamente en todos los países del mundo. Yo creo que comenzó un poquito cuando el 8M empezó a coger fuerza, que el movimiento feminista decidió que esta fecha también era una fecha pues muy importante y muy señalada, en la que echarnos a las calles para visibilizar y para homenajear, para hacer sentir a todas las mujeres que han perdido la vida a manos de un hombre, que estamos aquí por ellas y que no vamos a dejar de luchar hasta que esto no se normalice. Ante todo, toda la sociedad tome conciencia y se pongan sobre todo medidas para evitar este horror. Claro, porque hemos empezado hablando y he sido la primera persona en cometer el fallo de hablar solamente de los casos de asesinatos, pero es un problema que va mucho más allá, es un problema con una violencia mucho más invisibilizada. ¿Cuáles son las cifras reales? ¿Qué tipo de violencias, como decíamos, invisibilizadas, sufren las mujeres en su día a día? Pues antes de esa violencia física o ese asesinato sí que se cometen violencias previas, como puede ser la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia vicaria o alguna que otra violencia más. Lo que sí es que es mucho más difícil de detectar o de demostrar en los juzgados. Sí que es más fácil la física porque obviamente te deja rastro, ¿no? Pero la psicológica es un poco más difícil, al igual que la económica, vicaria, etcétera. Claro, y ya para terminar de introducir a todas las ponentes de esta noche, sí que si hablamos de violencia invisibilizada, un día como hoy, un día que desde el gobierno, desde los ayuntamientos, desde el gobierno de Cantabria, se están organizando un montón de actos, siempre, como en muchas otras cuestiones, llama la atención que igual el colectivo de mujeres que más sufren este tipo de violencias pues no se vean representadas en los actos. Hablábamos que desconocía dentro del colectivo trans cuáles eran las cifras de violencia machista, pero que me las podía imaginar sabiendo, por ejemplo, el resto de cifras de un colectivo que es tan vulnerable a este tipo de violencias. ¿Cuáles son? Cuéntanos un poco tus experiencias. Pues mira, el caso de la violencia hacia las mujeres trans es una violencia muy invisibilizada, por una parte porque somos, en números absolutos, somos menos las personas trans, somos una minoría dentro de la sociedad, lo que hace que sea más fácil pasar por alto cuáles son nuestros datos, ¿no? Cuál es la violencia que sufrimos, no solo por los números absolutos, sino también por todos los prejuicios que todavía pesan sobre nosotras, ¿no? Sigue habiendo un montón de estigmas que hace que se hable poco sobre
sobre nosotras y sobre cuál es nuestra realidad. La mayor parte de las personas no conocen de primera mano a una persona trans, y mucho menos a una mujer trans. Eso hace que sea una realidad invisible y que ha importado poco. Sin embargo, en nuestro país, 1 de cada 3 mujeres trans en los últimos 5 años ha sufrido amenazas o agresiones directas hacia su persona. 1 de cada 3 personas trans. O sea, que es un porcentaje, a mí me parece bastante elevado, sobre todo para los lapsos de tiempo que hablamos, porque no hablamos de insultos, de miradas o de otro tipo de discriminaciones que son el día a día de las mujeres trans, sino que hablamos de actos de violencia directa hacia ellas. 1 de cada 3. Yo sí puedo hacer una aportación. Yo, más allá de la concepción de violencia de género que recoge la Ley Orgánica 1/2004 y demás, desde el feminismo y yo personalmente desde mi posición, para mí violencia de género son todas las acciones que están encaminadas a perpetrar la posición de inferioridad de la mujer en la sociedad, incluyendo humor sexista, lenguaje sexista y sobre todo un tipo de violencia que estaba muy invisibilizada y ha comenzado últimamente a ser más pública, digamos, es el acoso callejero. Y solo como dato, hay un estudio del año 2019 llevado a cabo aquí en España con una muestra de 1.659 mujeres, pues un 98,97% de ellas indicaron haber sufrido acoso callejero al menos una vez. Me parece muy alarmante y que hay que darle una vuelta al concepto que tenemos de violencia de género para incluir muchísimas más acciones que vivimos diariamente las mujeres y de las que la sociedad pues no es aún muy consciente. Claro, porque ese es el problema. Cuando se habla de acoso callejero, y pues también muchas veces en los propios medios de comunicación, pues no se tiende a dar importancia a este tema, que como por ejemplo se habla muchas veces, pues es la puerta de entrada a la normalización de otro tipo de violencias que pueden llegar incluso a lo físico. Eso es. Como es el acoso sexual que está hablando Julia, como es los abusos sexuales, la violencia sexual, y yo tengo aquí un dato que sí que quería dejar reflejado, que es que en el último balance presentado por el Ministerio del Interior de criminalidad se aprecia un descenso de las infracciones penales con respecto al año 2019, pero sí que ha habido un reapunte en agresiones sexuales. Se sitúa un 14% por encima del balance del 2019 las agresiones sexuales con penetración. Yo creo que esto es un dato que llama muchísimo la atención y que sí que tenemos que hacer hincapié en la formación y en la sensibilización para poder erradicar de cualquier forma cualquier tipo de situación de violencia de género. Claro, este ha sido el año que se tengan registros con menos delitos de la historia, los 2 últimos años. Sin embargo, todos los delitos sexuales han ido subiendo. ¿Puede que tengamos un peligro? ¿Puede que se esté normalizando la situación de la violencia y que vaya a ir a peor en los próximos años? A ver, yo hago una lectura un poquito diferente, o sea, sí estoy de acuerdo, pero también puede ser que antes muchísimas mujeres que sufrían algún tipo de agresión sexual no denunciasen. Eso es. Por tanto, la parte positiva es que creo que a raíz del tema de la manada hubo una movilización social, especialmente en el colectivo feminista, en la que fue un basta ya, y a partir de ahí, pues creo que muchas mujeres han sentido más seguras para denunciarlo. Por tanto, este incremento en el número de denuncias por delitos sexuales es, por supuesto, negativo, porque es muy preocupante el porcentaje de mujeres que hacen público haberlo sufrido, no que lo hayan sufrido. Y por otro lado, es positivo que cada vez hay más mujeres se sientan lo suficientemente seguras y empoderadas para estar dispuestas a pasar por un proceso judicial y por un juicio procesal judicial meramente y luego social, que también lleva una carga muy importante para una víctima de violencia sexual. En el caso de las personas trans es una cosa un poco distinta porque sigue pesando mucho el miedo de enfrentarse, ¿no?, a presentar la denuncia delante de los cuerpos del Estado. De hecho, menos del 22% de los delitos de odio hacia el colectivo se denuncian por miedo, por un lado, a la propia LGTBI-fobia y a la transfobia de la policía,
y por otro lado porque no se tiene la seguridad de que realmente vaya a servir para nada, ¿no? Es la percepción que se tiene desde la parte del colectivo, lo que complica todavía más una realidad de unas personas que en términos generales tienen menos recursos. De hecho, el 75% de las mujeres trans de este país cobran menos de 1.000 euros al mes y de hecho el 35% cobra menos de 350 euros al mes, que es muy poco dinero, ¿no? Claro. Estamos hablando que por un lado se puede ver el vaso medio lleno, por el otro lado se puede ver el vaso medio vacío, como en tantas otras cosas. Vosotras, y esto es algo que sí que me interesaría subrayar, al fin y al cabo estáis en la casualidad que puede que sean los invitados más jóvenes que han venido nunca a este programa, y sí que podéis hablarlo igual de primera mano. Igual una generación ya como la mía, el feminismo se entendía como algo que pues parecía que todo el mundo lo era y daba esa sensación. Puede que las nuevas generaciones hayan ido perdiendo esto, puede que culturalmente haya habido un rechazo o incluso una ola del machismo cultural. Sí, yo creo que ha habido un claro retroceso en cuanto al feminismo entre la juventud. Puedo hablar perfectamente de mi edad, de 25 años. Sí que es cierto que los agentes de socialización perpetúan esas conductas machistas, como son las redes sociales, en cuanto a ese control, esa posesión de la otra persona, saber cuándo te lee, cuándo no te lee, cuándo ha estado conectado, cuándo no ha estado conectado. Bien también en los programas de televisión, todos conocemos La Isla de las Tentaciones, Mujeres, Hombres y Viceversa. Esos programas siguen perpetuando esa idea de celos, de posesión, de subordinación de la mujer, y también, por supuesto, entre los amigos, porque si uno ya cree que esas conductas están normalizadas, pues obviamente su entorno también lo cree. Sí, yo comparto totalmente la opinión de mi compañera y creo que ha habido como una exaltación de los roles de género tradicionales y en concreto de la masculinidad tóxica. La masculinidad tóxica es como una manifestación radical de características que socialmente se han atribuido a la masculinidad, como puede ser dominación, autosuficiencia, ausencia de sentimientos, lo que se conoce por el hombre muy hombre, el macho muy macho. Pues yo creo que ese rol entre los jóvenes está triunfando y se está reproduciendo y exaltando, y ese rol está directamente relacionado con ejercicio de poder y con ejercicio de violencia sobre las mujeres. Por tanto, sí, y creo que no se está dando la dimensión que tienen las cifras de violencia de género entre parejas adolescentes, porque son muy preocupantes. Y siempre se dice la frase de los jóvenes son el futuro. Pues si realmente los jóvenes son el futuro, habrá que echar un vistazo, porque esos jóvenes van a ser los padres de mañana y van a seguir perpetrando esas conductas pues de generación en generación. Y si lo que estamos buscando, estamos diciendo que es erradicar este tipo de violencia y siempre se apela a la educación, hay que revisar un poquito lo que se está haciendo al respecto, sobre todo en los adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué hemos hecho mal todo este tiempo cuando parecía que ya se iba a acabar? Yo quiero romper una lanza a favor de los adolescentes, y creo que al final lo que se está visibilizando son una serie de ideas que estaban anquilosadas, que se han transmitido de una generación a otra, y que ahora, que a medida que las mujeres también van tomando posiciones más de poder, más visibles, más vocales, toman más decisiones sobre su propio cuerpo y sobre su orientación sexual, ese tipo de asperezas que estaban ahí presentes no tiene otra salida que chocarse contra ellas de frente, y aquellas personas con ideas más retrógradas que le han inculcado, que las traen de casa, que no se les ha ofrecido ningún tipo de realidad alternativa ni de herramienta, no tienen ninguna otra forma de lidiar con esta realidad que están encontrando de morros que la respuesta violenta. Sin embargo, también es cierto que en el caso de la realidad trans, cada día las personas trans salen antes del armario, cada día las mujeres trans salen antes del armario, porque cada día se encuentran en un entorno en el que se sienten más seguras y más alentadas a ello. A las redes sociales es verdad que perpetúan muchos roles no tradicionales, pero también es verdad que abren la puerta a conocer realidades alternativas que de otra forma no habrían podido conocer. ¿Qué ocurre? Que también eso implica que aquellos compañeros que no están sensibilizados es un ambiente muy hostil. No, la mayor parte de los compañeros tienen una posición generalmente neutra, pero es verdad que no todos la tienen. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes trans, de las mujeres trans,
se calcula, en el caso son datos de Estados Unidos, pero que creo que en este caso son perfectamente extrapolables, aunque igual no cariz más positivo a este país. Todos los adolescentes trans en Estados Unidos tienen una idealización del suicidio entre el 80% de ellos. Claro, es altísima. En España, los datos de entre los jóvenes de 18 y 25 años ofrecen un 60%, que son datos más optimistas. También una vez que se sale del instituto, se supera bachiller, las carreras y la vida laboral son más amables que el ambiente de la ESO, ¿no? Que puede ser un ambiente muy salvaje. Pero aún así los intentos de suicidio entre las mujeres trans en este país en etapas juveniles oscilan en torno al 40 o 42%. Claro, pero es triste escuchar que en el peor momento que lo sufren todas estas mujeres es precisamente en la ESO, es precisamente en el instituto, cuando deberían sentirse arropadas. ¿Por qué? Por sus profesores, por el Estado, por todo lo que implica, y es cuando tienen unas tasas de suicidio altísimas, de las más altas que puede haber, ¿no? Porque muchas veces se escucha en la televisión, por ejemplo, lo altas que son las tasas de suicidio entre los cuerpos de policía, por poner un ejemplo, cuando al lado de estas son ínfimas. Pues sí, yo creo que parte de... O sea, de hecho, los motivos de orientación sexual e identidad de género son la principal causa de suicidio, una de las principales causas de suicidio entre los jóvenes, en términos generales. Es un momento de sentimientos muy fuertes, sentimiento en el que es un momento de todo o nada, ¿no? En el que es muy fácil o sentirse muy empoderado como para arrasar con todo, o sentirse totalmente derrotado porque no tienes el ambiente, ¿no? Que por un lado las redes sociales también idealizan sobre cómo otras personas salen del armario, sobre cómo son los entornos sociales de otras personas a través de las redes sociales, ¿no? Pues de todo lo que es el postureo de las redes sociales modernas, y eso genera muchos sentimientos de frustración entre los jóvenes. Y volviendo, una vez hemos hablado de los jóvenes, yendo a pues las más mayores de las familias, me consta, María, que tú trabajas un montón con mujeres mayores, y muchas de ellas que incluso sufren violencias machistas sin ser ellas del todo conscientes de lo que están sufriendo y sin ser conscientes del infierno que llevan viviendo toda su vida, porque de alguna manera lo han normalizado, solo saben vivir así. ¿Cómo es? ¿Desde qué punto de vista lo ven ellas? Mira, te cuento un poquito. Nosotras, a través del programa de fomento de participación de las mujeres del ámbito rural, aquí en Cantabria, sí que recibimos testimonios directos de todas las asociaciones de mujeres de todo Cantabria, porque trabajamos en todo Cantabria. Sí que nos encontramos testimonios directos de violencia de género. Es cierto que esto en una primera sesión no pasa, en una primera entrevista no pasa, sino que llevando ya varias entrevistas con ellas, con un clima de confianza, ya se sabe de qué hablan, porque nosotras ya previo hablamos de violencia de género, hablamos de machismo, hablamos de feminismo. Sí que es cierto que un poco maquillado, porque ya sabemos que en el ámbito rural tienen todavía arraigada muchas ideas, la cultura patriarcal, no voy a mentir. Bueno, pues a partir de estos testimonios sí que es cierto que muchas se dan cuenta que la violencia de género está con ellas, o sea, ha vivido con ellas, han pasado situaciones de violencia de género, y eso es chocante, porque que te venga una chavaluca de 25 años a hablar de qué bonita es la vida, de qué situación en la que me encuentro, y de realmente darte cuenta que sí que has podido pasar o estás pasando una situación de violencia de género, es muy duro, muy, muy duro. Creo que la solución a este problema, no para erradicarlo porque va a ser imposible, no tengo cero esperanzas en ello, la verdad, pero creo que es fundamental la formación en centros escolares, la formación en empresas privadas, la formación en entidades públicas, la formación con asociaciones, la formación, no hay más. La coeducación es totalmente crucial para que la violencia de género se erradique. ¿Qué es lo que ha fallado? Porque da la sensación que la política de los últimos años ha ido encaminada hacia una educación más feminista, o puede que eso fuera sobre el papel solamente. A ver, yo haciendo un poco un balance de aciertos y errores que me parece que se han podido hacer en las políticas públicas, como acierto principal me parece que se ha traído por fin a lo público un problema que venía siendo históricamente algo de lo privado. Totalmente. Lo que comentaba mi compañera de que esas mujeres están reconociéndose ahora como víctimas de violencia de género, porque eso era algo que no se hablaba, que eso pasaba en casa, y lo que pasaba en casa se quedaba en casa, los trapos sucios se lavan en casa, y pues se lo comentabas a una amiga y eso
es asunto tuyo y gracias a las políticas públicas se ha traído al frente, se ha hecho como un problema de salud pública, algo que venía siendo entendido como privado. Entonces eso me parece un gran acierto y hay que dar un gracias. Totalmente porque es verdad que por fin se ha conseguido eso. También se ha conseguido como poner nombre y cifras. Antes no, o sea, ¿por qué no sabemos los datos de violencia de género en el año 1950? Pues porque no había un registro, porque no tenía nombre ese problema. Gracias a las políticas públicas se le ha puesto un nombre, se llama violencia de género, y desde el año tal se han comenzado a hacer registros más o menos precisos. Evidentemente se dejan fuera muchísimos casos, pues sí, pero ya tienes algo sobre lo que sustentarte, ponerle un poco de dimensión al problema y bueno, concebir que evidentemente es un iceberg, que tú estás viendo la punta, que existe muchísimo más que no estás viendo, pero bueno, ya es un avance. Y por otro lado también, por supuesto, prestar asistencia a esas mujeres, que esas mujeres tengan recursos a los que asistir, que no se sientan solas, que sepan que hay otras mujeres, otras personas trabajando porque que tengan, no sé, recursos si quieren salir de su casa, que tengan una institución a la que acudir. Pues también me parece un acierto de las políticas públicas. Como error, pues no sabría exactamente identificar cuál ha sido el error, pero siento que el mensaje feminista no se ha trasladado de forma que los hombres se hayan sentido incluidos en el problema. Quiero decir, como si el feminismo fuese cosa de mujeres y vas a una manifestación feminista y el porcentaje de mujeres es muy por encima del de hombres, y vas a un congreso sobre violencia de género, vas a un congreso sobre feminismo y las ponentes y las asistentes son en su mayoría mujeres, y creo que algo ha fallado en el momento en el que los hombres no se han dado por aludidos con este problema, porque aunque siempre se hable de que, y es por supuesto así, las mujeres son las que peor parte se llevan en el sistema patriarcal, cierto es que también los hombres tienen según qué limitaciones y según qué errores a los que adherirse que tampoco les favorecen. Y también me parece que por parte de los hombres tendrían que hacer un reconocimiento de privilegios que tienen en nuestra sociedad y, por supuesto, estar dispuestos a dejarlos un poco de lado de forma que podamos alcanzar una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Totalmente. Así que es un poco mi balance de aciertos y errores. Totalmente de acuerdo. Lo que sí, yo tengo dos cosas que decir. El mayor error es la promoción de los protocolos que tienen en las instituciones. O sea, yo como víctima de violencia de género, el día de mañana o bien iría a la policía, que es el primer recurso donde se acude, o quizá, si me siento muy avergonzada, quizá sí que iría a los servicios sociales de mi ayuntamiento. Pero donde más pueden detectar que tú eres víctima de violencia de género es en tu centro de salud. En el centro de salud hay un protocolo exclusivo para víctimas de violencia de género, y eso la gente no lo sabe, y lo sé porque cuando nosotras hacíamos las encuestas en todos los valles de Cantabria, una de las preguntas es ¿a dónde acudirías? Y el centro de salud nunca se tiene en cuenta. Nunca se tiene en cuenta. Y por otra parte, de lo que tú hablas, de las nuevas masculinidades, por supuesto que los hombres se tienen que ver dentro del feminismo, por supuesto que los hombres se tienen que formar en feminismo, por supuesto que los hombres tienen que saber investigar e informarse sobre nuevas masculinidades, porque son ellos los que muchas veces, como tú bien dices, tienen esa barrera por el hecho de ser un machote. No, perdona. No, o sea, estamos, por supuesto que las mujeres muchísimo más, no sé cómo decir. O sea, que el problema va directamente a nosotras, obviamente, pero que los hombres también indirectamente tienen barreras. Estabas hablando de cómo, pues al primer sitio donde nadie acudiría y puede que fuera la mejor solución es el centro de salud, y llama la atención porque, por ejemplo, llevamos toda la semana leyendo en los periódicos reportajes que sobre lo que suelen hablar es precisamente sobre la comisaría, porque yo creo que muchas de las personas que nos están viendo a donde acudirían sería a la comisaría. Que por supuesto es acertado, ¿eh? Por supuesto es acertado. Lo único que quiero hacer hincapié es que el centro de salud sí que tiene un protocolo para las víctimas de violencia de género que a lo mejor a esa persona que necesita un clima de confianza, no llegar a una comisaría, enfrentarte a un policía que en muchas ocasiones no tiene ni idea de violencia de género, que lo mismo que coge una denuncia por un hurto de 4 pollos en tu corral, está cogiendo una denuncia por violencia de género, ¿vale? Entonces, muchas veces enfrentarte a esa situación, creo que es muchísimo más fácil acudir a tu centro de salud con tu médico o médica de cabecera y comentarle la situación que tienes.
Claro, precisamente es un poco lo que estaba hablando Lara al principio en la primera intervención, de si ya es complicado para cualquier mujer el acudir a una comisaría a hacer este tipo de denuncias con el estigma que sigue teniendo, no me quiero imaginar la pesadilla para una mujer trans o cualquier persona dentro del colectivo trans. Pues sí, porque dentro del colectivo trans, sobre todo a raíz de pues, cosas que se han visto, como la agresión de 2 policías de Benidorm a una mujer trans por la calle, ese tipo de cosas, generan mucha inseguridad dentro del colectivo para con la policía, porque pues hombres altos, grandes, armados, no inspiran mucha confianza cuando estás huyendo de una situación de violencia que te ejercen hombres hacia ti. Vamos, a mí desde luego no me la inspira. Y eso yo creo que refleja, digamos, que es extrapolable en general a todas las mujeres, y yo creo especialmente a las mujeres trans, que nos sentimos que venimos de un país en el que se nos ha perseguido en la calle hasta hace 4 días, simplemente por el hecho de ser quienes somos, precisamente por los mismos cuerpos que se supone que ahora tienen que protegernos. O sea, no hay que perder de vista de que yo, que tengo 27 años, he nacido en una sociedad que me consideraba enferma, legalmente enferma. O sea, que el recorrido que hemos hecho es muy breve, y es normal que todavía se arrastren este tipo de inseguridades, ¿no? Y que pues al final, de las pocas mujeres trans veteranas que han sobrevivido a los últimos 40 años, pues cuentan muchas historias de vejaciones que han sufrido por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces eso no crea un clima de seguridad. Sí que estoy de acuerdo contigo, pero yo sigo haciendo hincapié en la formación, porque yo el día de mañana, cuando sea mamá, si soy mamá y mi hijo no se siente identificado con su sexo, yo voy a saber qué hacer. En cambio, a lo mejor mi madre, si hubiese estado en esa situación, no hubiese sabido qué hacer. Entonces, por eso creo que la formación es crucial en todas las edades, en todas las franjas y en todos los ámbitos. Sí, no, es básico, totalmente básico. Y yo ya llevándolo un poquito a mi terreno, que es el tema del control social formal, es decir, de los procesos judiciales y demás por los que pasan las víctimas de violencia de género, por favor, formación a los jueces en violencia de género. Por supuesto, porque perspectiva de género, por supuesto. Se crearon juzgados de violencia contra la mujer, pero se puso a trabajar allí a un juez que podía estar en un juzgado de lo civil, en un juzgado administrativo, en un juzgado laboral. Es decir, que no tenía ninguna formación específica en violencia de género. Sí que es verdad que se han ido actualizando, pero aún así no llegan ni muchísimo menos al nivel que deberían para poder juzgar un delito de violencia de género, que evidentemente, al igual que todos los delitos, conlleva una aplicación de la ley existente. Es decir, un juez no hace mucho más que coger una ley, interpretarla y aplicarla, está claro, pero sí que es verdad que las formas de tratar a la persona que está pasando por esa situación y por esa doble victimización, que es un proceso judicial, pues esa formación no se obtiene con un curso de 2 temas todos los años para estar al día. No, eso no es así. Lo que había dicho yo antes de la policía, ¿no? Una vez que acudes a la comisaría, estamos hablando de casi lo mismo, aunque sea el juez después quien interprete y aplique la ley, el derecho. Pero es ese policía en el que en un primer momento tiene que dejar reflejado en un test que se llama Biogen cómo se siente la víctima. Es que, o qué ha pasado en qué ha pasado en la víctima o qué situación ha vivido. O sea, es que, por supuesto que creo que es crucial la formación en todos los ámbitos y en todas las franjas de edades. ¿Ha evolucionado el trato que se le da a las víctimas en los últimos años? ¿Esto que estáis contando ha ido mejorando o se ha estancado y se podría mejorar mucho más? ¿Habría todavía un margen importante? Yo no creo que haya habido una involución, lo que pasa es que creo que ha habido como mucha presión hacia esos profesionales para que se pusiesen al día con este tema. Entonces se ha querido hacer todo, como se suele hacer mucho en este país, para las apariencias, es decir, incluir en la oposición no sé cuántos temas de violencia de género, y ya parece que estamos haciendo algo para formar a nuestros jueces o a nuestros policías o a las personas que, como dice ella, son las primeras personas con las que va a tener contacto esa persona cuando vaya a contar lo que le ha sucedido. Por tanto, no creo que sea tanto una involución, sino que a lo mejor no se ha enfocado bien la forma de formar a esas personas para que sea realmente efectivo y aplicable luego en sus actuaciones. Bueno, hacemos una pequeña pausa para publicidad y continuamos hablando sobre la violencia de género, sobre las violencias machistas aquí en La Trastienda.
megas ya no son suficientes. Desde Adamo te ponemos a 1000. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta a toda tu familia. Llama ahora y llévate la fibra gratis hasta 2022 con 3 meses de Netflix de regalo. Que no te paren, ponte a 1000. Adamo. Así que de este lugar del planeta que llamáis Galicia, es de donde extraéis vuestra recarga los humanos. Detecto la presencia de aguas de origen magmático, con sílice, litio y magnesio. Mis datos confirman unas condiciones únicas para vuestra recarga natural. Somos muy diferentes, pero ambos necesitamos recargarnos. Cabriroa, recarga 100% natural. Mesón Cántabro, somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cántabro Sidrería, bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta número 8 en Torrelavega. Teléfono 942 04 24 33. Continuamos hablando este 25 de noviembre sobre las violencias machistas y es que muchos se estarán preguntando, pero si continuamente se pasa en este país legislando sobre estas cuestiones, ¿cómo es que hay tantísimas deficiencias? ¿Cuál es la situación actual de la ley de igualdad, por ejemplo, que bueno, ya es una ley con casi 15 años, si no me equivoco, del 2007? Sí. Pues sí, efectivamente, después de aprobar la Ley de Violencia de Género en 2004, llegó la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en el año 2007, que viene a recoger como diferentes... Son recomendaciones, no hay nada ejecutable, bueno, pocos aspectos ejecutables, como por ejemplo la composición paritaria en las listas de los partidos políticos, la obligatoriedad de tener planes de igualdad para empresas públicas y privadas de un número mayor a X empleados... Pero cierto es que en esa ley se recogen también muchísimos aspectos relativos a salud y a educación, que son dos aspectos muy importantes, que luego no han terminado de ponerse en práctica. Por ejemplo, en el apartado de educación, pues se menciona la necesidad de difundir más a mujeres investigadoras, a mujeres que han sido relevantes a lo largo de la historia, como de
colocar un poco el papel de la mujer en la historia y demás, pero eso no tiene luego una fuerza coercitiva, no puedes obligar a hacer eso. Por tanto, es una ley que la verdad que el contenido es muy interesante y muchísimas medidas son muy interesantes. El problema es que no se han llevado del todo a la práctica, es decir, no existe un mecanismo pues eso, para aplicar esa ley, y por tanto ha quedado un poco, no voy a decir en papel mojado, pero mucho de su contenido sí. Sí, una de las partes que sí que son ejecutables en la ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres a nivel nacional son los planes de igualdad tanto en instituciones públicas como en empresas privadas. Pero sí que es cierto que una vez que elaboras, yo que elaboro planes de igualdad, una vez que los elaboras, tienen 4 años de vigencia ese plan, entonces durante 4 años puedes llevar X medidas a cabo. No siempre se hace. No siempre se hace, sí que hay que estar, yo como técnico de igualdad tengo que estar muy encima de esas empresas, muy encima de esos ayuntamientos para que esas medidas se lleven a cabo, porque si no, por su mano mayor no se hacen, es un documento más que tienen en una balda y ya está. Si no estás encima, si no metes presión, por así decirlo, no se lleva a cabo. Por ejemplo, en esos planes de igualdad, igual me estoy equivocando, pero puede que las violencias machistas más claras en el trabajo pues sea el acoso laboral con connotaciones sexuales. En esos planes de igualdad viene reflejado cómo luchar contra ello, porque los porcentajes de mujeres que reconocen haber sufrido algún tipo de acoso sexual en el ámbito laboral es altísimo. Sí. Desde los planes de igualdad, ahora te hablo tanto de empresas privadas como de entidades públicas, sí que hay un área que es en prevención de violencia de género y otro área en prevención de la violencia sexual, del acoso sexual o por razón de sexo, que sí que se tiene en cuenta. Además, yo misma hago un sistema de protocolo de actuación para casos de situaciones de acoso sexual para que la empresa sepa qué hacer en caso de que se dé esa situación. La empresa, la persona que lo sufre, porque no tiene por qué ir a contárselo a su jefe o a su alcalde o a quien sea, entonces la persona que lo sufre, ¿qué tiene que hacer en caso de? Y los altos cargos, ¿qué tienen que hacer en caso de que esa situación se dé y ellos sepan conocedores de esa situación? ¿Sabes? Se están haciendo ahora cientos y cientos de planes de igualdad. Sí. ¿Realmente funcionan? ¿Se evalúan si Esto me lo puedes preguntar dentro de 4 años. Dentro de 4 años. Dentro de 4 años, ¿por qué? Porque el primer plan de igualdad que he hecho ha sido el año pasado, entonces dentro de 4 años voy a saber en realidad, cuando evalúe ese plan, qué medidas se han llevado a cabo, cómo se han llevado a cabo y cuál ha sido el impacto de ese plan de igualdad. Entonces, si yo dentro de 4 años veo que el impacto en la empresa o en la entidad pública ha sido favorable, yo te diré, sí, Luis, sí que funcionan los planes de igualdad. Sí, por supuesto va a haber excepciones, eso lo tengo clarísimo, por supuesto que va a haber excepciones, pero si el mayor porcentaje ha sido favorable, los planes de igualdad te diré que sí que funcionan. Desde mi punto de vista quiero creer y tengo esperanza de que sí funcionan. Bueno, pero hace un momento estamos hablando, por ejemplo, cómo todas las políticas públicas, todas estas leyes que se hacen para intentar luchar contra esta problemática, contra esta cuestión tan importante, después no se evalúan. Después muchos titulares, muchos planes y leyes que después pueden acabar detrás de una balda, y a la hora de la verdad, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo se está trabajando? Pues la realidad es la que comentábamos ahora, que no se evalúan, pero hablamos de leyes a nivel nacional y bajando, los programas que se aplican en las prisiones a los condenados por violencia de género se están evaluando resultados, no evaluando contenido del programa, evaluando resultados del programa. Es decir, lo que vuelvo a repetir mi idea de antes, aquí somos mucho de que parezca que estamos haciendo algo, que luego ese algo que estamos haciendo funcione o no, es que ni siquiera lo sabemos porque no lo evaluamos. Entonces, pues habría que hacer una evaluación, por ejemplo, de la reinserción, de lo que se consigue aplicando según qué programas de reeducación y de reinserción de los agresores por violencia de género. Y, por ejemplo, en lo que engloba al colectivo trans, por primera vez parece que en este país se están empezando a desarrollar leyes específicas pues para luchar contra todas esas injusticias que decíamos que el colectivo trans sufre, pues puede que por encima muchísimo más de otros colectivos.
¿Cómo están funcionando estas primeras leyes que se han desarrollado en otras comunidades autónomas? ¿Qué esperanza tenéis para las leyes nacionales? Pues de momento la ley de igualdad LGTBI de Cantabria es una ley muy reciente que todavía no había entrado en presupuestos y que no se había empezado a desarrollar ningún tipo de protocolo, así que todavía estamos por ver cuál va a ser la efectividad de esta ley. En cualquier caso, nosotros desde Alega siempre valoramos que la ley que se ha aprobado en Cantabria es una ley poco ambiciosa, una ley que se hizo para cumplir, ¿no?, para dejar de estar en la lista de comunidades autónomas que no tenían una ley de igualdad LGTB, pero que a la hora de la verdad es una ley poco ambiciosa y que no sabemos hasta qué punto va a realmente generar un ambiente de seguridad y va a cambiar de forma real la vida de las personas trans. Por ejemplo, en ámbitos de educación es una ley que ha dejado muchos aspectos fuera, precisamente en los ambientes donde las personas trans son más vulnerables, las mujeres trans son más vulnerables, y que se ha quedado a la espera de desarrollo de futuros protocolos, que no hay nada hecho, ni hay un comité dedicado a ello, y sí que se prevén una serie de formaciones a distintos colectivos, pero que todavía no se ha empezado a hacer nada al respecto. Entonces todavía no podemos hablar de cuál es la efectividad de la ley. En cuanto a la legislación nacional, bueno, primero habrá que ver si se hace. Entonces podremos hablar si en algún momento, ¿no?, empezamos a estar protegidas, teniendo en cuenta que, ¿no?, que las mujeres trans nos enfrentamos a una triple discriminación en muchos casos, ¿no?, por ser mujeres, por ser trans y por ser bisexuales, lesbianas, que hace que recibamos estigmas de todas las partes, incluso dentro del propio colectivo, ¿no? O sea que todavía queda mucho por andar y por proteger a uno de los colectivos más desfavorecidos de este país. Yo, aprovechando justamente lo que estabas diciendo ahora, que os encontréis estigmas dentro del colectivo, yo quiero lanzar un mensaje que me parece que es crucial, es muy importante, y es más sororidad entre nosotras. O sea, no nos podemos estar peleando constantemente las mujeres por el hecho de quedar por encima. Sabemos que llegar arriba cuesta muchísimo y por ser mujeres tenemos que justificarnos y pelear más que nunca, pero entre nosotras no, por favor. Crear esa red de mujeres, ayudarnos entre nosotras, en situaciones de violencia de género, en situaciones de acoso laboral, en situaciones que día a día nos pasan. Por favor, más sororidad. Y además del mensaje que está lanzando mi compañera, también quiero señalar como que a las mujeres, por ser mujeres, se nos exige ser más feministas que a los hombres, y muchas veces te ves envuelta, o yo me veo muchas veces envuelta, en cuando yo expongo un argumento de tipo feminista, tener que justificarlo hasta el punto de prácticamente no encontrar más argumentos válidos. Ya estoy diciendo estadísticas, estoy mencionando informes, estoy mencionando estudios, es decir, nada es válido porque proviene de mi opinión, y mi opinión supuestamente es sesgada, y como no lo es, quiero soltar otro dato que me parece una barbaridad. En el informe anual del año 2020 del Consejo General del Poder Judicial, hace un informe anual sobre la temática violencia de género. Pues bueno, el año 2020 es el último que tenemos disponible, y se recogieron un total de 150.000 y pico denuncias, de las cuales únicamente 41.000 llegaron a juicio, es decir, menos de un tercio del total de denuncias interpuestas por violencia de género llegaron a tener un juicio, ya bien sea con sentencia absolutoria o condenatoria. Es igual, el caso es que se consiguió llegar a juzgar únicamente 41.000 de 150.000 casos de violencia de género, que 150.000 mujeres valientes pusieron en conocimiento de las autoridades. ¿Y qué pasó con los otros casos? Pues en muchísimos casos se retira la denuncia. Es muy preocupante el porcentaje de mujeres que retiran la denuncia. El motivo o los motivos principales son arrepentimiento por los sentimientos encontrados que tienen con su agresor, también miedo, el no verse capaces de enfrentar todo lo que viene a continuación en el momento en que comienza un juicio. Hay muchísimas cosas en las que tenemos que trabajar para conseguir que no se retiren tantísimas denuncias. Y el hecho de que muchísimas veces el caso en sí se sustenta con el testimonio de la mujer, porque no hay muchas más pruebas que aportar en un juicio, además de un peritaje psicológico que se le puede hacer a la mujer.
pero es muy difícil en un juicio de violencia de género, a pesar de todo lo que se cree, demostrar la existencia de violencia de género. Es muy difícil, muy difícil. ¿Se ve entonces una falta de arropo todavía por parte de las instituciones? Sí, sí. Además yo quiero, no tiene mucho que ver con la pregunta que has hecho, pero sí que quiero realzar una de mis ideas principales siempre que hablo de violencia de género en cuanto a las noticias de la televisión. Muchas de las personas que no están sensibilizadas en la violencia de género, cuando ven un asesinato, porque es un asesinato, en la televisión, les da igual. Es como si ven una mosca a pasar por su casa, les da igual. Y creo también que por parte de los medios de comunicación hay una línea muy fina entre la información y el morbo. Quiero decir, cuando a un asesinato, o sea, cuando hay un asesinato de violencia de género, nos puede más la información, pum, ha pasado esto en tal sitio, han asesinado a una mujer a manos de un hombre. Y pasamos directamente al morbo, hablar con el vecino, hablar con no sé quién, estar en el lugar de los hechos y tal. Yo creo que eso no sensibiliza a la población. O sea, es que hemos pasado ya a normalizar una muerte, un asesinato de una mujer. Y quería alzar esta idea que suelo tener. Desde luego que es un punto de vista muy interesante, porque cuando hay otro tipo de asesinatos, de otro tipo de terrorismo distinto que ha vivido este Estado, pues se hacían incluso homenajes a la víctima, te ponían fotos en primera persona, cosa que se entiende que conciencia mucho más, porque estás viendo que lo que hay, el cuerpo que hay debajo de una manta que salen las imágenes que estás viendo mientras tú cenas, es una persona que tenía una familia y es una persona que desde luego que no merecía estar ahí. Sí. Y bueno, es que, sí. bueno, No. Lo que quería decir es que además los asesinatos por violencia de género muchas veces, iba a decir asesinatos sin más, entre comillas, porque bueno, pues el hombre mata a la mujer y ya está, pero muchas veces son más atroces, o sea, la descuartizo, la meto en bolsas de basura, pero es que todavía eso no llega a sensibilizar a la población, o sea, tenemos ahí un problema, una barrera, y yo sigo haciendo hincapié en la formación, en la sensibilización y en la información a todas las franjas de edad, en todos los ámbitos. Sí, bueno, que yo al hilo de lo que estaba comentando mi compañera, de la especial importancia que tienen la opinión de los medios de comunicación en la creación de una opinión social, bueno, yo en mi trabajo de fin de grado, mi investigación fue el tratamiento informativo del caso La Manada por los medios de comunicación. Pues hice un análisis de una serie de artículos extraídos de 3 periódicos nacionales, El País, El Mundo, La Vanguardia. Extraje como una serie de listado de malas prácticas que estaban recogidos en diferentes manuales que existen para los periodistas, existen manuales a nivel nacional e internacional de cómo tratar los casos de violencia sexual en los medios de comunicación, que no sé, a más de uno pues no le ha debido apetecer echar un vistazo. Pues del análisis que hice, pues extraje que había muchísimas malas prácticas presentes en la forma en la que se trató el delito de violencia que sufrió esta chica del caso de La Manada, desde reproducción de estereotipos víctima-agresor, es decir, recuerdo en concreto que se hizo público un par de fotografías en las que ella llevaba una camiseta en la que ponía ojeras farloperas. Bueno, pues el hecho de que esa chica llevase una camiseta que, no sé, diese la idea como de que esa persona pudiese tener ocio, vida social, que hubiese retomado su vida, que estuviese yendo a clase, pues ese tema, por ejemplo, se trató culpabilizándola muchísimo porque no encajaba en el estereotipo de víctima que tenemos establecido socialmente de, pues prácticamente que tenía que estar encerrada en su casa llorando, destrozada y nunca más rehacer su vida y nunca más salir de ese hoyo. Además de eso, se utilizaba un lenguaje muy similar para hablar de relaciones sexuales consentidas y de violación, y para mí es muy importante el lenguaje que utilizamos, y para mí es muy importante que cuando se habla de violencia sexual no se utilicen las mismas palabras que estamos hablando de sexo consentido, porque nada tiene que ver. Tú no puedes hablar de una violación como una relación sexual, no lo es. No lo es. No lo es, no lo es. Daban detalles muy explícitos de cuando la habían metido en el portal, es decir, una violación de la intimidad de esa persona, pues eso, una culpabilización, se la estuvo acosando durante meses, ella quería mantenerse en el anonimato, prácticamente que se negaban. Otro error que cometen muchísimo es, no citan las fuentes, diagnostican, pues no sé, shock postraumático.
¿Quién te ha dicho que eso es un shock? ¿Quién ha diagnosticado ese shock postraumático? ¿Con quién has hablado? Cítame un profesional, cítame de dónde has sacado la información. No dan recursos para las víctimas. Y fíjate que sería un espacio buenísimo, porque la gente va a escuchar. Da un nombre de una asociación que preste atención a las víctimas, da un nombre, da información que sea útil para la sociedad. No te quedes solamente en el morbo de lo que ha pasado, que creo que es a lo que se juega últimamente, que está claro que somos una sociedad morbosa y que lo que estábamos comentando ahora de poner imágenes explícitas cuando es un cadáver, y eso genera desensibilización en las personas, porque y ha pasado igual con la pandemia, con las cifras de muertos. Al principio nos escandalizaban y ahora las escuchamos a diario sin pestañear. Al final, cuando sobreexpones a la gente a un tipo de información, terminas desensibilizando, y creo que con la violencia de género, lo que comentabas tú, que escuchan el asesinato machista ya como quien escucha llover, que ya no le dan la relevancia que le deberían dar. Totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Me ha llamado la atención una cosa que has dicho, que es que durante el caso de La Manada, que llenó horas y horas en las tertulias de televisión y desde luego ríos de tinta en los periódicos, tienes razón, en ningún momento nadie utilizaba ese espacio tan valioso, ese espacio que en realidad vale millones de euros, esa publicidad, en utilizarla para hacer el bien, en utilizarla para tener un espacio que, si hay una persona que esté viendo eso, que se puede sentir o que puede sentirse en un futuro víctima de violencia de género, a dónde tiene que acudir, qué tiene que hacer. Y como ya nos van quedando pocos minutos del programa, no quiero pecar de lo mismo, y sí que me gustaría pues que dijerais qué recomendaciones daríais a la víctima, a dónde acudir, como estábamos hablando ahora, pero no solamente para los tipos de violencias machistas más graves, sino también para los más invisibilizados. Yo quiero seguir fomentando la idea de esa red de mujeres, el apoyo entre nosotras, la empatía entre nosotras, la solidaridad entre nosotras, para poder ser nuestro primer recurso, nuestras amigas, nuestras vecinas, o alguien a lo mejor desconocido, una mujer desconocida que a lo mejor te sientes más a gusto contándole tus intimidades, porque no conoce, no puede prejuzgar, no tiene terceras opiniones que sean dañinas. Entonces, por eso que creo que es muy importante la solidaridad, el apoyo entre nosotras, la red como primer recurso, no por supuesto el que va a solventar esa situación, pero sí como apoyo. Yo sí, siguiendo con la idea de mi compañera, y como veníamos repitiendo, el hacer pública tu situación es algo muy complicado. El aconsejar ir directamente a la policía o el aconsejar ir directamente a una institución que te es ajena y hablar con una persona con la que no tienes absolutamente ninguna confianza, me parece algo pues utópico y sobre todo irrespetuoso con la situación que está viviendo esa persona. Es decir, yo como mujer que no lo ha sufrido, yo no sé lo que tú estás sufriendo, yo tengo que respetar el cómo tú te estés sintiendo, y por tanto yo no soy nadie para casi que forzarte a denunciar, ¿no? Que ahora también se hace mucha campaña de denuncia, pues no vas a empezar por denunciar. Lo primero que vas a hacer es lo que decía mi compañera, apoyarte en las personas de tu entorno más cercano que creas que pueden al menos darte una opinión diferente a la que tú estás viviendo contigo misma. Así que sí, yo lo mismo, comparto la opinión de red de mujeres y red de apoyos, primero de tu entorno más cercano y luego ya se irá exteriorizando hasta que tenga el alcance que tú decidas que tenga. ¿Y algún lugar más concreto? Porque igual sí que necesitan otra visión más específica dentro de las mujeres trans. Pues hombre, en el caso de las mujeres trans, ALEGA, la Asociación LGTBI de Cantabria, siempre está abierta para ayudar en todo lo que pueda a cualquier persona del colectivo y especialmente a las más vulnerables, como son las mujeres trans. Somos voluntarios, así que tenemos los recursos que tenemos, pero siempre estamos dispuestos a ayudar, hacemos todo lo que está en nuestra mano para ayudar a las personas que lo necesiten. Bueno, y ahora por último, ¿cuál es vuestra visión? Porque siempre me gusta hablar de futuro y espero hablar de futuro desde una perspectiva, vamos a poner, más positiva. ¿Creéis que en los próximos años va a ser un problema que se va a conseguir, igual no erradicar, pero sí hacer poco a poco desaparecer? ¿O en caso contrario, no sois tan positivas y puede que este problema esté sufriendo un repunte? Yo, a ver, el tema de erradicar la violencia de género me parece algo utópico.
me parece imposible, porque creo que para erradicar la violencia de género habría que desmontar el sistema socioeconómico que tenemos en el planeta Tierra. No hablo de en España, hablo del planeta Tierra. El sistema patriarcal, aunque pudiese parecer que no tiene nada que ver, va muy ligado al sistema capitalista. El capitalismo necesita a mujeres sumisas, porque son las mujeres que se quedan en casa las que les crían a lo que luego va a ser su fuerza de trabajo, que son los hombres que trabajan. Es decir, patriarcado y capitalismo van de la mano. Es imposible hoy en día desmontar todas las estructuras que conocemos, por tanto, erradicarlo como tal, no. Que ha habido, yo creo que un pequeño retroceso en nuestro país en cuanto a la violencia de género, creo que sí lo ha habido, porque me parece que ya de por sí el dato de que se esté siquiera debatiendo hoy en día la existencia de la violencia de género, es decir, que tengamos una ley desde 2004 que la reconoce como tal, que desde todas las organizaciones internacionales se reconozca su existencia, y que haya partidos políticos que hoy en día vengan a introducir el debate de que si existe siquiera la violencia de género como violencia diferente a otro tipo de violencias, me parecía de por sí un retroceso. Pero la parte positiva es que creo que el movimiento feminista está muy vivo, muy despierto, y que vamos a seguir dando guerra y aquí al pie del cañón. En el caso de las personas trans, creo que no ha habido un retroceso, creo que se ha estado avanzando, creo que las mujeres trans lo tienen más fácil de lo que lo han tenido nunca a día de hoy, y creo que realmente el aumento que ha habido en los últimos 5 años de delitos de odio hacia el colectivo viene más pues, de lo que ella había comentado antes, de una visibilización, de que estamos en los medios, estamos en las redes sociales, y que ha llegado un punto en el que no se puede huir de una realidad que antes era muy fácil ignorar, ¿no? Cada día se sale antes del armario, cada día somos más visibles, cada vez estamos más en la calle, se nos ve, y eso, quieras que no, al final hace que seamos más vulnerables, ¿no? Que nos pongamos una diana a la que quien quiera hacer daño pueda hacerlo. España es uno de los países en los que, aunque pueda no parecerlo de primera mano, más apoyo reciben las personas trans de su entorno familiar, es decir, que en torno al 88% de las unidades familiares apoyan a una mujer trans cuando sale del armario, que sí es un dato muy optimista, también luego hay que ver lo que se hace de verdad. Pero luego sigue habiendo, ¿no?, grupúsculos de personas que tenían una serie de ideas, que ven sus posiciones validadas por un discurso de odio que ya no se da en un bar, sino que se lanza desde las instituciones, y que al final hace que estos grupos de personas se envalentonen y finalmente cometan actos violentos contra nosotras. Aún así, creo que precisamente desde la cultura es desde el sitio desde el que se pueden normalizar muchas actitudes, poner a personas trans en argumentos de series, películas, que se visibilice y que no cumpla con estereotipos. No hay que romper con los estereotipos, hay que acabar con las ideas de los roles de género, pero para las mujeres y para los hombres y para todo el mundo. Que se acaben estas ideas que lo único que hacen es establecer estereotipos en los que la gente se siente forzada a encajar, y que lo único que hace es arrastrar ideas tradicionales que solo impiden que las personas se desarrollen como individuos. Y yo creo que es ahí en lo que hay que trabajar, en visibilizarlo, en normalizarlo, en que se nos vea, en que se normalicen, que se hagan mujeres en posiciones de poder, que se hagan posiciones normalizadas, o sea, mujeres normalizando todo tipo de circunstancias, y hombres que hablen de sus sentimientos entre ellos y con sus amigos y con sus amigas. Que parece que no, joder, perdón, esto se puede decir. Pero el ver que otras personas, tanto en tu entorno como en los medios a los que estás expuesto, normalizan situaciones a las que tú te podría dar vergüenza enfrentarte, hace que poco a poco vayan sembrando en ti las ideas y las herramientas para cambiar la sociedad. No puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con ellas. O sea, no vamos a saber parar, va a ser imposible parar esos partidos políticos que fomentan odio, que fomentan todo este tipo de cosas feas, que todavía hacen que la gente dude de si existe la violencia de género o no, cuando lo vemos todos los días. Y entonces yo creo y sigo pensando que es fundamental la formación, la sensibilización, la información en todas las franjas de edad y en todos los ámbitos en los que nos podamos encontrar, porque con la formación, con la educación, con la coeducación, es la manera que vamos a poder solventar la violencia de género. Yo propongo más educación en materia de igualdad, más educación en materia de prevención de violencia de género, sororidad y totalmente ignorar estos discursos de odio, estos partidos políticos que lo único que fomentan, desde mi punto de vista, es... vamos a dejarlo. Sororidad y educación.
Bueno, pues con estas últimas palabras concluimos un programa especial del 25 de noviembre sobre las violencias de género, sobre las violencias machistas, apostando y queriendo poner en valor el trabajo que se está haciendo desde distintas organizaciones que ponen su granito de arena en la mayor parte de los casos a partir de su tiempo libre, pues la mayoría funcionan en base a voluntarias y voluntarios para intentar luchar. Puede que por erradicar no, puede que eso sea una utopía, pero por minimizar al máximo todo tipo de violencias machistas. Y por último, antes de despedirme, pues sí que me gustaría decir que la lucha contra la violencia de género, la lucha contra todas las violencias machistas, no solamente es una lucha de las mujeres y que ojalá se viera más hombres que bien que se ven en otro tipo de lugares que los monopolizan. Y este también es su sitio. Pues muchísimas gracias, espero que os haya gustado el programa, muchísimas gracias a todas por habernos acompañado. Nos vemos el jueves que viene. $100 megas ya no son suficientes. Desde Adamo te ponemos a 1000. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta a toda tu familia. Llama ahora y llévate la fibra gratis hasta 2022 con 3 meses de Netflix de regalo. Que no te paren, ponte a 1000. Adamo. Así que de este lugar del planeta que llamáis Galicia, es de donde extraéis vuestra recarga los humanos. Detecto la presencia de aguas de origen magmático, con sílice, litio y magnesio. Mis datos confirman unas condiciones únicas para vuestra recarga natural. Somos muy diferentes, pero ambos necesitamos recargarnos. Cabreiroa, recarga 100% natural. Tus compras en Boulevard Comercial Altamira, en el centro de Torrelavega. Zona infantil, moda, servicios, restauración, prensa, alimentación, estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio y hotel. Abierto de lunes a sábado. Boulevard Comercial Altamira, Paseo de Julio Aceur en Torrelavega. Más información www.boulevardaltamira.es. Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49. Mesón Cántabro, somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cántabro Sidrería, bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta número 8 en Torrelavega. Teléfono 942 04 24 33.
Restaurante Yanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo. Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Yanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, en Tagle. Teléfono 942 810426.